Hola, soy James Dobson y ya estamos en el cuarto grupo de videos que además es el grupo final de la serie realizada por Ray Vander Laan titulada Para que el mundo sepa. El haber tenido la oportunidad de presentar estas lecciones de enseñanza por tan dotado historiador y maestro ha sido uno de los grandes privilegios de toda mi vida. Este cuarto grupo representa la culminación del proyecto y ofrece una comprensión única de la vida de Jesús y de todas sus enseñanzas. Verán la santa ciudad, la antigua Jerusalén, en una manera tal que la traerán a la vida. Si han estado con nosotros a lo largo de los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento en estas 27 lecciones de fe, sé que ustedes apreciarán los dones y la dedicación de Ray Vander Laan y del trabajo que él y nuestros productores aquí en Enfoque a la Familia han invertido en este proyecto. Bob Gardner ha sido el productor principal y el director de esta serie, y Paul Varnum ha sido el editor en jefe, y ambos han hecho un trabajo maravilloso en lo que verdaderamente era una tarea de enormes dimensiones. Así que si aún no tienen las lecciones anteriores, les animamos para que las obtengan y las compartan con otros para que la palabra de Dios también los transforme. Юрий, если им надо найти для кадра что-нибудь найти, можем перелом. La antigua tierra de Israel es un testimonio, una evidencia de la grandeza de lo que Dios hizo en ese país, un testimonio de la verdad de las palabras que encontramos en las páginas de la Biblia. La ciudad de Jerusalén. Algunos dirían que es la ciudad más emocionante en todo el mundo. Se la ha llamado la ciudad santa, se la ha llamado el centro de la tierra, una ciudad cuyos orígenes se remontan a cientos de años antes del tiempo de Jesús, cuando Dios le dio este pedazo de tierra al rey David y él lo convirtió en la capital religiosa y política del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, Jerusalén es una ciudad vibrante, llena de vida. Es una ciudad en la que se puede caminar. Es una ciudad de la que podemos aprender mucho. Pero algunas veces, debido a todas las personas que viven aquí y debido a todo lo que sucede cada día, es muy difícil apreciar cómo debió haberse visto en tiempos bíblicos. Por esa razón, se ha construido un modelo de la ciudad de Jerusalén que data del tiempo de Jesús, utilizando los recursos de la Biblia,
el Misná, los escritos de autores judíos, incluyendo a Josefo, y los descubrimientos de los arqueólogos. Este modelo nos permite comprender cómo se veía Jerusalén, particularmente en los tiempos de los romanos, en el tiempo de Herodes, y de manera significativa para nosotros como cristianos en el tiempo de Jesús. En los siguientes minutos quisiera que estudiáramos este modelo y comenzar a mostrarles la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús tal como puede verse a través de los ojos de la Biblia, pero particularmente en la Biblia tal como se muestra en esta ciudad santa, la ciudad de David. Ya en el tiempo de Jesús, la ciudad de Jerusalén había crecido mucho y estaba compuesta de varias secciones o distritos diferentes, divididos por muros o por características naturales. En la parte oriental, la colina de David o el Ofel era la sección de la ciudad conocida como la ciudad de David. En el valle del Tiropeón, al oeste de esta, estaba la ciudad baja, hogar de la mayoría del pueblo en el tiempo de Jesús. En la colina occidental de mayor elevación estaba el distrito conocido como la Ciudad Alta. Aquí era donde vivían los griegos y los romanos ricos, donde Herodes tenía su mansión. Al norte, dividido por un muro construido por el rey Herodes, algunas veces conocido como el primer muro, estaba la sección del mercado o el distrito comercial de la ciudad. Fuera del muro que rodeaba la sección del mercado, se estaba construyendo una nueva sección de Jerusalén. Aquí los griegos y romanos ricos construían grandes villas, ampliando la ciudad más hacia el norte. La parte más antigua de la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Jesús era la ciudad de David, ubicada en una parte angosta hacia el lado oeste de la ciudad. Esta pequeña sección abarcaba aproximadamente 4 hectáreas. Poca gente vivía aquí. Sin embargo, era una parte muy importante de la ciudad de Jerusalén. Después de todo, había sido el hogar, la capital del gran rey David. También estaba ubicada inmediatamente al sur del monte del templo. Así que cualquiera que eligiera venir a la presencia de Dios para subir a adorar al templo, pasaba a través de la ciudad de su gran rey. La sección más densamente poblada de la ciudad de Jerusalén era conocida como la Ciudad Baja. Es posible que esta sección de Jerusalén haya sido el hogar de hasta 30 a 40,000 personas. Algunos eruditos bíblicos creen que el hipódromo de Herodes, un campo de pistas de carreras de caballos, se ubicaba en la Ciudad Baja. En el extremo sur, el estanque de Siloé, la principal fuente de agua para el pueblo de Jerusalén. El agua del manantial de Gihón atravesaba el túnel creado en tiempos del rey Ezequías por debajo de la ciudad de David y llegaba al estanque. El distrito más alto de la ciudad de Jerusalén se encontraba en la colina occidental y se le llamaba la Ciudad Alta. Probablemente era la parte más bella e impresionante de la ciudad de Jerusalén. Era el hogar de los ricos, tanto judíos como gentiles. A lo largo de su lado occidental, Herodes había construido un magnífico palacio que dominaba toda la ciudad de Jerusalén. La característica más preponderante de la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jesús era este monte del templo aquí, que se extiende en el punto más alto en la colina que conocemos como el Monte Moria. Originalmente Dios había instruido a Salomón, a David en realidad, y luego a su hijo Salomón, para que construyera el templo en algún lugar en esta área y se convirtiera en el foco central de la fe religiosa judía. Cuando Herodes apareció y decidió reconstruir o remodelar, como quieran decir, el templo, decidió que el área que tenían para trabajar no era lo suficientemente grande,
Así que Herodes la amplió para hacerla lo suficientemente grande para el volumen de peregrinos y las actividades que él quería que se realizaran aquí. Lo que ustedes están viendo es una reconstrucción de ese templo. Lo que Herodes hizo fue construir una serie de muros de contención, este en el lado este, aquel en el lado oeste, extendiéndose a lo largo de ambos lados de esa elevación que ustedes pueden imaginar, bajando por el medio debajo del suelo. En el extremo norte, Herodes culminó el templo con un muro de contención y en el lado sur construyó el más macizo de todos sus muros de contención, el cual tuvo una altura de más de 60 metros en algunas partes. Luego rellenó el área para nivelarla con su muro de contención. Hizo construir un piso haciendo que toda el área fuera plana. Luego continuó elevando su muro aún más hasta que finalmente encerró toda esta área llamada el Monte del Templo. Las dimensiones son asombrosas. Impresiona lo enorme que es esta área. El Monte del Templo en sí tenía más de 360 metros de largo, más de 4 campos de fútbol americano en longitud y más de 240 metros de ancho. Un recinto enorme que podía albergar a cientos de miles de peregrinos que vinieran aquí para la Pascua, para Pentecostés y para los festivales de otoño, incluyendo a Jesús y a sus discípulos en ciertos momentos de la historia. Estaba hecho con ese característico estilo arquitectónico herodiano. Echemos una mirada a la unión. Si tomamos una tarjeta de crédito, de este modo, bueno, la piedra está un poco desgastada, pero literalmente no pasa por en medio. Aquí hay una fila de piedras que absolutamente son las más inmensas que jamás hayan sido encontradas. Y si miran arriba, verán la altura de esa piedra. Lo que están viendo aquí ha sido roto. En realidad sube hasta llegar a más de 3 metros de altura. Desde este nivel hasta debajo de donde están las vigas, 3 metros de alto. Tienen un espesor entre 3 y 4 metros y una longitud de 15 metros. Esta piedra, si tiene un espesor de 3 metros, pesaría 570 toneladas métricas. Ni siquiera hoy en día tenemos un equipo de diseño especial para levantar algo tan grande. Miren la longitud. Esas piedras fueron cortadas y traídas a este lugar y colocadas juntas para que no hubiera ningún espacio entre ellas. Es simplemente un encaje perfecto, llevar una piedra de 570 toneladas métricas y colocarla en ese lugar. Imaginen la tecnología y el diseño que se requirieron. En mi opinión, creo que cuando los discípulos estuvieron maravillándose de las piedras, es probable que estuvieran aquí, en algún lugar de esta área. ¿Y recuerdan estas piedras qué altura tenían desde el nivel del lecho de roca? Estas piedras no estaban al nivel del suelo, sino de 12 a 20 metros de altura en el muro. Miren hacia arriba. Miren el tamaño de las piedras en ese arco. Algunos pensarían que en este templo, detrás de este muro, hay una montaña que se yergue así hasta cierto punto, pero gran parte del área donde la plataforma se levanta en la montaña es abierta y la montaña misma ha sido cortada para que haya túneles, cisternas, agujeros y cuevas. ¿Quién sabe lo que hay ahí detrás? Algunos creen que tal vez ahí estén las ruinas del templo de Salomón, del templo de Esdras y Nehemías, los cuales desaparecieron completamente, jamás encontró nada, no sabemos qué pasó. ¿Estarán enterrados? No lo sabemos. Pero imaginen lo que daría un arqueólogo por sacar este relleno e introducirse en esa montaña y descubrir lo que hay ahí. Otro comentario que haré es que esta es una típica puerta de entrada. Hasta ahora las puertas que han visto son posteriores y es muy difícil saber cómo se veían, pero esta es una puerta típica, una sola puerta. Ayer estuvimos junto a las puertas dobles, pero todas eran turcas o de las cruzadas. Miren el tamaño de la puerta que hizo Herodes. Luego él le añadió a esa estructura una columnata alrededor de la parte externa y ustedes pueden ver ahí, enfrente de nosotros, todas las columnas de mármol que él construyó dentro del muro, a fin de que el piso que había hecho pudiera ser soportado en un extremo por las columnas y en el extremo exterior por el muro mismo, creando un área de circulación inmensa y abierta. En este extremo sur, Herodes añadió aún más gloria. Sobre la columnata, sobre este suelo, añadió más columnas y sobre las columnas un techo.
Pueden ver la estructura del techo aquí con tejas irguiéndose sobre esas gloriosas columnas de mármol, incluso con un segundo piso. Y esa columnata en el extremo sur llegó a ser conocida como el Pórtico Real o la Galería Real, un lugar donde la Biblia nos dice se reunían los primeros cristianos. La iglesia en el libro de los Hechos se reunió aquí por algún tiempo. Algunos incluso dirían que la historia de Jesús y su discusión con los rabíes y los escribas al momento de su primera Pascua tuvo lugar aquí. Un aspecto más al que quiero referirme es que esta puerta se encontraba en la parte de afuera de la plataforma. Hoy en día esta puerta se llama la Hermosa, o más comúnmente los peregrinos la llaman la Puerta de Oro. Era la entrada oriental al monte del templo, la entrada ceremonial principal. Recordemos que la Puerta de la Hermosa que vemos hoy en realidad se encuentra encima de aquella primera puerta, porque la ciudad ha crecido al igual que todas las ciudades. La puerta destruida del tiempo de Jesús en realidad se encuentra bajo tierra. Ahora bien, en el lado oeste había un lugar donde existía una plataforma más baja como esta y una puerta principal. Y esa es la puerta a la que la Biblia llama la Puerta de Oro o la Hermosa. Ustedes están sentados en un lugar dentro del cual está la puerta. Están viendo la puerta desde el interior. Noten que siguiendo el estilo típico, esta puerta es una habitación. ¿Recuerdan cuando caminamos por las cámaras de la puerta y les decía que eran habitaciones? Aquí tienen un ejemplo de cómo se veían esas habitaciones. En la tradición cristiana, este es un lugar significativo por dos razones. Una es que hay una historia en el Nuevo Testamento sobre los apóstoles Pedro y Juan cuando vinieron a esta puerta. Y al entrar por ella para seguir rumbo a los atrios para orar, había un hombre sentado a la puerta, mendigando, y les pidió dinero. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. El hombre fue curado y eso ocurrió aquí en la puerta llamada la Hermosa. Sabemos que alrededor de la parte externa de este atrio, debajo del área de la columnata, el comercio continuaba comprando y vendiendo lo que se necesitaba para el templo. La compra y venta de los sacrificios, la inspección de los animales y el cambio de dinero. Algunos dicen que el comercio se desarrollaba en el extremo norte cerca de la puerta donde se compraban ovejas para los sacrificios. Otros dicen que se realizaba en el extremo sur debajo del techo del Pórtico Real. Sabemos que inmediatamente después de su entrada triunfal, Jesús entró a estos atrios y echó fuera a los compradores y vendedores. Lo que hizo inmediatamente fue arrojar a los compradores y vendedores. Con esto dio a entender, al menos me parece a mí en el texto, que el lugar donde el comercio se desarrollaba estaba muy próximo a la puerta por la que él entró. Sabemos que el comercio se realizaba básicamente en esta área exterior conocida como el atrio de los gentiles. Y eso ayuda a comprender algo de la razón por la que Jesús tuvo tanta ira. Porque la tradición rabínica judía dice así: podemos comprar y vender, podemos vender cosas religiosas, podemos comprar y vender animales, incienso y otras cosas para ofrecer, mientras que lo hagamos en el atrio de los gentiles. No en los atrios donde los judíos suben a orar, no interfiramos con las oraciones de los judíos, hagámoslo en el atrio de los gentiles. Creo que esto fue lo que ocasionó la ira de Jesús. No creo que Jesús tuvo ira porque estaban comprando y vendiendo. Pienso que Jesús tuvo ira porque ellos tuvieron la audacia de sugerir que estaba bien interrumpir lo que estaba sucediendo entre los gentiles. Les diré por qué pienso eso. Aquí está el pasaje. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y me parece que el centro de ese pasaje era la referencia que hizo Jesús: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. De hecho, la cita que él está haciendo aquí viene de Isaías 56. Y en ese capítulo Isaías dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que Jesús vino aquí y dijo: ¿cómo se atreven a interrumpir a estas personas que tienen la oportunidad de adorar a Dios con esto que ustedes hacen? Es casa de oración para todas las naciones, no solo para judíos. Lo segundo que quiero decir es que es importante para mí que entendamos que la oposición a Jesús no venía de la persona común.
Probablemente ni siquiera de los fariseos, con algunas excepciones, sino que principalmente venía de las autoridades del templo. Esta era una esfera bajo el control del grupo de los saduceos. En ese momento ellos habían recibido su poder en el templo de parte de los romanos y en muchos sentidos se sentían cómodos con la vida tal como era. La venida de Jesús a este lugar fue una confrontación muy grande con las autoridades que dirigían este templo, y al venir a esas columnas y echar fuera a los compradores y vendedores y al afectar la base económica del templo y de las autoridades del templo, entraba en abierto desafío con aquellas personas, y sabemos que fue entonces cuando el sumo sacerdote y sus ayudantes se hicieron responsables de tramar la muerte de Jesús. Entre el atrio de los gentiles y el siguiente atrio existe un muro pequeño y bajo, llamado surec o la balaustrada. La función de dicho muro era crear una clara división entre los gentiles, los que estaban aquí afuera y los que pertenecían al pacto con el pueblo de Dios, quienes podían atravesar las aberturas en la balaustrada, en la cerca, y podían subir las gradas y entrar en los atrios interiores para participar en las actividades del templo. Muy bien pudiera ser que cuando Pablo escribió que Jesucristo había echado abajo el muro divisorio entre judíos y gentiles, se estaba refiriendo exactamente a esta estructura. Así que si pasamos del atrio de los gentiles y pasamos por esa balaustrada y dejamos atrás esa cerca y subimos las gradas, entramos en el siguiente atrio. Notarán que ese atrio tiene 4 atrios más pequeños en la esquina. El área más grande en la parte superior de las gradas es llamada el atrio de las mujeres. Ese nombre no se refería al hecho de que solo las mujeres podían ir allá, sino al hecho de que las mujeres solo podían entrar hasta ese lugar al participar en las funciones del templo. En dicho atrio se realizaban los principales servicios de adoración y el sumo sacerdote oficiaba en dichos servicios de adoración en la parte superior de las gradas semicirculares que pueden ver en la parte extrema del atrio de las mujeres, justo enfrente de la puerta. En el caso de los primeros cristianos, estos adoraban diariamente en los atrios del templo, tal vez refiriéndose entonces al atrio de las mujeres. Los 4 atrios interiores también desempeñaban funciones especiales. El atrio en el lado inferior izquierdo se llama el atrio de los nazareos, y era el atrio separado para las personas que eran ejemplos de separación. Se supone que todos estamos separados del pecado, así que a fin de mantener vivo ese tema de la separación, el templo tenía un atrio para aquellos que habían tomado un voto de separación. A la derecha está la cámara del atrio de la madera, donde se guardaba madera para los fuegos de los sacrificios y para producir los carbones utilizados en la ofrenda del incienso. Al lado izquierdo por aquí estaba el atrio de los aceites, donde se guardaban diversas clases de materiales para las ofrendas de incienso. A la derecha el atrio de los leprosos, donde estos podían ir y participar de la función del templo sin mezclarse con la multitud debido a que no estaban limpios, o donde podían ir a buscar un sacerdote que pudiera declararlos limpios en el caso de que la lepra hubiese sido curada o sanada. Hacia el lado oeste del atrio de las mujeres pueden ver una bella puerta llamada Puerta de Nacaner. A la izquierda de dicha puerta está la rampa de lo que era el altar santo, esa enorme área de sacrificios en la parte de adentro, y ese atrio donde el altar se levantaba se conocía como el atrio de los israelitas, y ese era el lugar donde los hombres judíos en edad de ser religiosamente responsables iban para participar del sistema de sacrificios que se desarrollaba aquí. El altar estaba hecho de piedras que no habían sido labradas con herramienta alguna de acuerdo con los mandamientos de Dios en el libro del Éxodo, y todas las ofrendas de los sacrificios se hacían en la parte superior de ese altar a diario, de día y de noche, para todos los que venían para experimentar el cumplimiento de la promesa de Dios que Él perdonaría sus pecados. Más allá del atrio de los israelitas estaba el templo mismo construido con el mejor mármol que Herodes pudo encontrar. Se usaron 3 diferentes tipos de mármol. Este templo había sido construido como uno de los edificios más gloriosos probablemente del mundo entero de aquel entonces y de todos los edificios construidos por Herodes. Era el centro de la fe del pueblo judío. En el frente del templo hay 2 grandes columnas, en realidad medias columnas contra la fachada del templo mismo, hechas de un mármol de color diferente. Eran una copia de las columnas que Dios le había dicho a Salomón que colocara en el templo en el Antiguo Testamento. Se llamaban Jaquín y Boaz y se levantaban al frente del templo, y Herodes hizo una réplica de ellas con esas medias columnas de mármol colocadas contra la fachada de su templo. Tal vez en la mente de los judíos estas columnas representaban los pies de Dios. La Biblia dice que el trono de Dios está en el cielo y que la tierra es el estrado de sus pies, y para sus mentes aquellas columnas representaban el lugar donde sus pies bajaban y de hecho descansaban en la tierra, porque después de todo ese templo representaba el lugar donde Dios mismo vivía.
Si fueran a través de esa enorme entrada, llegarían al primer atrio o a la primera habitación interior llamada el lugar santo. Y allí se encontraba la mesa del pan de la proposición, el altar del incienso donde Zacarías recibió la profecía de que tendría un hijo quien prepararía el camino para la venida del Mesías. Más allá del inmenso velo que colgaba desde el techo se encontraba el lugar más santo de todos, el lugar santísimo, el lugar que representaba la misma presencia de Dios. Y el símbolo allí, el símbolo profundo, es que en el momento de la muerte de Jesús, ese velo que separaba a ese atrio en el extremo interior, accesible solo al sumo sacerdote, de repente fue roto. Y ahora había acceso hacia la misma presencia de Dios, y esto hace que nos parezca casi increíble que ahora Dios venga y viva dentro de nosotros y que nosotros hemos llegado a ser su templo. Estamos en la base aquí de la esquina de la plataforma del templo de Herodes. Si recuerdan el modelo, era en este punto que había una torre tal vez a 30 metros o más por encima de donde estamos, y en la esquina de dicha torre se encontraba el lugar donde el sacerdote iba a tocar el shofar. De hecho, la piedra que se encontró ahí, que decía el lugar del toque de la trompeta, fue arrojada hacia abajo y encontrada aquí en este foso donde había caído. Pero aquí ustedes logran tener una idea del tamaño y de la gloria de las piedras que Herodes colocó aquí. Justo encima de nosotros verán un arco. Ese era el arco llamado el Arco de Robinson. Ese arco salía por detrás de donde estamos. Desde ahí las escalinatas llegaban por esta dirección hacia mí, descendían por aquí hacia la ciudad baja para que se pudiera continuar caminando hacia el valle de Tiropeón o alrededor de la esquina aquí hacia la izquierda, hacia esa amplia escalera por donde los peregrinos entraban. Así que había dos salidas o entradas en este nivel. Una estaba aquí, salía por este camino, la otra, el Arco de Wilson, atravesaba el puente hacia la ciudad alta. Aquí en un montículo que nunca antes había sido excavado, y exactamente como los excavadores las encontraron están las piedras que los soldados e ingenieros romanos arrojaron desde la cumbre cuando destruyeron la ciudad. Josefo dice que cientos de miles de personas murieron en esa masacre. Quiero que sientan el horrible terror de este lugar cuando esos romanos vinieron aquí y pasaron meses sistemáticamente destruyendo y deshaciendo lo que a Herodes y a los judíos les había tomado años construir. Y creo que cuando Jesús lloró sobre la ciudad lo hizo porque estaba consciente, por su conocimiento del futuro, que esto era lo que iba a pasar. Aquí se muestra a la ciudad alta como el lugar donde Herodes vivía en Jerusalén. En el extremo occidental, dominando el valle de Hinnom, Herodes construyó un magnífico palacio donde pasaba su tiempo cuando estaba en Jerusalén. En el extremo norte, en el punto más débil de su palacio o en el punto más vulnerable de la ciudad, había construido una gran fortaleza, y para proteger esa fortaleza había construido una serie de 3 torres en forma triangular. La más grande y alta de estas, de 50 metros de alto, llevaba el nombre de Fasaleo en honor de su hermano. La torre a la derecha llevaba el nombre de Hípico en honor a un amigo desconocido de Herodes. No sabemos nada de él. Y a este lado se encontraba la tercera torre, muy bella y graciosa, la cual llevaba el nombre de la esposa favorita de Herodes, Marián, a quien él mismo había estrangulado porque dudó de su fidelidad. El palacio mismo está dividido en 2 partes, y entre ambas hay una serie de jardines y piscinas, una variedad de plantas y árboles exóticos que Herodes había plantado aquí, algo muy típico en él. Hay un par de acontecimientos que dice la Biblia que ocurrieron aquí. El primero se encuentra al comienzo de la vida y del ministerio de Jesús. Los magos llegaron del oriente y vinieron a Jerusalén porque la estrella que habían visto les indicó que un rey había nacido en esta parte del mundo. Y se dirigieron a quien creyeron que sabría más sobre esto por ser el rey de los judíos, es decir, a Herodes. Herodes se molestó y el resultado fue la matanza de los bebés en Belén. El otro acontecimiento sucedió hacia el final de la vida de Jesús. Herodes el Grande ya había muerto y su hijo Herodes Antipas se encontraba aquí para la Pascua. No sabemos con certeza si Herodes vivía en este palacio, pero parece lógico que sí, porque después de todo era el palacio herodiano.
Y en ese momento Jesús, el maestro Galileo, había sido arrestado y había sido llevado a Pilato, el gobernador romano, quien tal vez residía en esa enorme fortaleza exactamente al extremo norte del monte del templo. Pilato envió a Jesús aquí la noche de su arresto, fue interrogado por Herodes y enviado de vuelta a Pilato, quien lo condenó a muerte. Imaginen a Jesús siendo traído aquí hacia el final de su vida y teniendo una audiencia con Herodes. Aquí tenemos el gran palacio del sumo sacerdote Caifás, o al menos eso es lo que creemos. No estamos absolutamente seguros, pero es muy probable que el palacio de Caifás se pareciera mucho a este. Caifás era miembro del Sanedrín. Él era el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes y era helenista. Estaba feliz con el estilo de vida romano y griego y por ello su sacerdocio era considerado ilegítimo por muchos judíos religiosos, como por ejemplo los esenios. Las excavaciones arqueológicas han revelado una serie de bellas mansiones que pertenecían a las familias de los saduceos del tiempo de Jesús. Una de ellas, recientemente abierta al público, probablemente perteneció a una familia sacerdotal y posiblemente incluso a la familia de un sumo sacerdote. Si bien nadie dice que este era el hogar del sumo sacerdote Caifás, es posible que lo fue. Al menos nos ayuda a apreciar el contexto al que Jesús fue traído al ser interrogado por los sacerdotes judíos antes de su crucifixión. Estamos en una mansión que se remonta al periodo del tiempo de Jesús, en la que había gente viviendo cuando él estaba en la tierra junto con sus discípulos. Es muy probable que perteneció a una familia sacerdotal si tenemos en cuenta el número de baños rituales que hay aquí, al igual que por otros tipos de hallazgos en términos de recipientes y platos con información en ellos que nos indican que pertenecieron a familias sacerdotales. Otra cosa que se destaca aquí es la opulencia del lugar. Pueden ver los pisos de mosaico, la bodega para el vino allá, con esas jarras que todavía permanecen allí, las bellas mesas de cerámica de grés que eran ceremonialmente limpias porque no absorbían material como la arcilla lo hacía, los tazones, las paredes revocadas aquí, pintadas de diferentes colores, que se ven tan bellas y gloriosas, baños con pisos de mosaico, ¡qué belleza! Existen 3 muros principales en esta parte de la ciudad de Jerusalén. El primero va desde las torres de Herodes, en la fortaleza de Herodes, al mismo monte del templo, y allí en el monte del templo se une junto al arco que soporta al puente que pasa a través. Y ese es el llamado primer muro porque fue el primero en ser construido y en ese entonces toda la ciudad de Jerusalén iba en esa dirección hacia el monte del templo. El segundo muro, que fue construido por Herodes el Grande, el mismo a quien se le atribuye la construcción de la mayor parte de esta ciudad, es el que comienza aquí junto a las torres de Herodes, y va primero hacia el norte y rodea el distrito comercial y la parte norte de la ciudad. Finalmente regresa y se une a la fortaleza exactamente al norte del monte del templo, llamada la Fortaleza Antonia. Poco después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, Herodes Agripa construyó el tercer muro. Ahora bien, Jesús ministró dentro de cada una de las secciones de la ciudad que estaba rodeada por esos muros. Hablemos primero de la sección dentro del segundo muro, entre el segundo muro y el monte del templo, llamada el distrito comercial. Probablemente la característica dominante en dicha sección de la ciudad es aquella enorme fortaleza con las 4 gigantescas torres cuadradas en cada esquina, con una amplia escalera que bajaba hacia la sección comercial de la ciudad. Cuando Herodes inicialmente construyó esta ciudad, lo hizo bajo la autoridad y el poder de los romanos. Los romanos le habían dado el derecho de ser rey, lo habían colocado en el poder, le habían dado tropas y fondos para que pudiera controlar esta área, así que tenía que construir un lugar que fuera apropiado para la guarnición romana, y en honor a su patrocinador Marco Antonio, llamó a esa gloriosa fortaleza la Antonia. La mayoría de los eruditos bíblicos creen que Jesús fue conducido al lado occidental de dicha fortaleza para su juicio ante Pilato. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús fue llevado para ser juzgado ante Pilato a un lugar llamado Lithostrotos o el Enlosado. Es muy probable que dicho lugar se encuentre en la fortaleza Antonia, al interior de aquellas puertas que se yerguen en la parte superior de esa escalera larga y ancha. Si esto es cierto, Jesús fue llevado ahí ante Pilato, probablemente atado y puesto delante de él, y los que lo acusaban permanecieron afuera en la escalera. Y el juicio se realizó entre los funcionarios del Sanedrín, entre aquellos saduceos y Pilato mismo, quien tenía que tomar la decisión. Finalmente, Pilato decidió que servía mejor a sus intereses políticos sentenciar a muerte a una persona inocente, así que escuchó a aquellos que acusaban a Jesús, hizo azotar a Jesús y luego lo condenó a muerte.
La Biblia nos enseña que Jesús era el sacrificio de la Pascua, al igual que el macho cabrío expiatorio. El macho cabrío expiatorio era un animal que era llevado al templo y luego de una ceremonia el sacerdote trasladaba simbólicamente todos los pecados del pueblo a la cabeza del animal, y este era llevado fuera de la ciudad hacia el este al desierto para que muriera, y de esa manera se mostraba al pueblo que sus pecados habían sido echados fuera. Habían sido echados al desierto y ya no interferirían más en la relación entre Dios y el pueblo. El libro de Hebreos dice que Jesús es nuestro macho cabrío expiatorio. Él ha sido llevado fuera de los muros de la ciudad para morir, y en ese sentido, Dios nos está ilustrando que nuestros pecados también han sido completamente eliminados. Ya no afectan más nuestra relación con Dios. De acuerdo con la ley romana, las ejecuciones se realizaban en lugares muy públicos a lo largo de las calles de las ciudades o fuera de sus puertas, y a menudo las puertas de las ciudades eran elegidas por los romanos. Cerca de la tumba del jardín, cerca de ese sitio que algunos ven como el lugar donde posiblemente Jesús fue crucificado, se encuentra la puerta de Damasco, el lugar actual de dicha puerta. Justo ahí cerca de ese lugar había una puerta pública muy grande, la entrada principal norte hacia la ciudad de Jerusalén. Antes que nada quiero que sepan que estamos en la que era la puerta de Damasco, y recuerdan que una puerta era como una habitación dentro de la ciudad. Están sentados en lo que era el techo de esa habitación. La entrada principal norte de la ciudad de Jerusalén está aquí. Lo segundo que pensé en destacar es que al estar aquí, escuchamos la música y el ruido que hace la gente. Vemos su vestimenta, sentimos el aroma de la comida y de las especias, y experimentamos esta cultura, sentimientos muy similares a los que Jesús habría tenido. Si Jesús fue llevado para ser crucificado tal vez a través de la puerta norte, es posible que bajara por esta calle. Dense cuenta de que esta calle se encuentra debajo, pero este sería el tipo de ruta y en un día no muy distinto a este. Hoy es viernes, el día santo para los musulmanes, y en la mañana todos están comprando lo que necesitan y hay una gran multitud. Así habría sido cuando crucificaron a Jesús, excepto que él estaba entre la multitud de la Pascua. Es bueno estar aquí los viernes porque es el día del mercado. Y miro hacia allá y parece tan extraño, tan curioso, y pienso en la reacción de Jesús hacia las multitudes como esa, y en su compasión por ellas. ¿Puedo yo sentir compasión por las personas que son tan diferentes a mí como Él la sintió? Estamos dentro de una excavación arqueológica a un nivel más cercano al del tiempo de Jesús, y lo que vemos aquí es la puerta principal norte del período romano. Técnicamente del período romano que sigue al tiempo de Jesús. Después que esta ciudad fue destruida en el año 70 y luego en el año 134, los romanos reconstruyeron esta puerta. Sin embargo, podemos decir que la puerta ha sido construida en el lugar aproximado, siguiendo el mismo diseño general y ciertamente con piedras herodianas. No les voy a decir que Jesús tocó esta piedra en este lugar, pero les diré que están viendo una puerta que se ve igual a la puerta que Jesús vio y viniendo del mismo lugar. Por el bullicio que oyen pueden darse cuenta de que la puerta de la ciudad siempre ha sido un lugar de mucho movimiento. De hecho, había 3 aberturas. Esta pequeña abertura por aquí, una mucho más grande en el medio, y luego otra pequeña en la parte de afuera. De hecho, están viendo la puerta pequeña, por así decirlo, de una inmensa puerta maciza. Noten el tamaño de la columna. Tal vez de unos 90 centímetros de diámetro, la cual habría llegado, vean hasta qué altura habría llegado. También hay otra acá. Imaginen la gloria de esa puerta romana, que aquel día, hace unos 2000 años, un día lleno de actividad como hoy, fue el lugar donde un prisionero condenado fue llevado fuera cargando una cruz para ser crucificado en algún lugar en el área inmediata a esta. Acabamos de salir por la puerta de Damasco, así que estamos fuera de la puerta de la ciudad por aquí y luego si cruzan el camino llegan a esa cantera. Y de manera muy similar, la víctima era arrojada allí y lapidada hasta morir desde la parte de arriba de dicha cantera. Ahora bien, para algunas personas, este es un lugar lógico para la crucifixión.
Pero de acuerdo con la ley romana, se ejecutaba a las personas en lugares públicos junto a caminos o puertas principales, sobre todo en lugares que la población local consideraba como lugares de desgracia. Así que tal vez esta sea una elección lógica. No estoy diciendo que sucedió aquí, solo trato de darles una impresión de cómo se veía el lugar. Así que cuando Jesús fue llevado para ser crucificado, ya sea en este lugar o en otro, él atravesó la calle de una ciudad bulliciosa, salió por una puerta principal y fue crucificado afuera de la puerta. La parte más significativa de la ciudad de Jerusalén es el Monte del Templo, el lugar donde originalmente Dios les había hablado a Abraham y a Isaac, donde Dios había comisionado a David y a Salomón la construcción de un templo para su pueblo judío, donde la presencia de Dios había vivido entre su pueblo por más de 1000 años. Es asombroso que este lugar, que tuvo tan gran impacto en la historia humana, se convierta en el lugar desde donde el reino de Dios se extienda más allá del pueblo judío hacia los que somos gentiles, ya que nos hemos convertido en parte de dicho reino. Nosotros somos ahora el nuevo templo porque el Espíritu de Dios nos llena y vive dentro de nosotros para llevar el reino de Dios más allá de los límites de esta ciudad hacia todo el mundo.